All right, guys. Bienvenidos todos a esta transmisión. Here we go. La Torá sigue vigente, una serie exhaustiva, el capítulo 5. Proseguimos hacia adelante con esta información. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Un sumario, ¿verdad? De la semana pasada. En el capítulo 4 de la semana pasada estuvimos diciendo la base fundamental de los escritos de Pablo, ¿verdad? Que fueron la ley de Moisés y los profetas. Obviamente al leer las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, miramos que el fundamento principal de las cartas de Pablo son la ley de Moisés y los profetas. O sea, ¿cómo podemos decir que Pablo vino a deshacerse o abolir la ley? Algo que obviamente ya miramos que ni Jesús vino a hacer eso. Obviamente Pablo tampoco, simplemente que hemos estado leyendo los escritos de Pablo de una forma equivocada, ¿verdad? Y es algo que se ha heredado en realidad. La hemos heredado de nuestros padres, los padres de la iglesia desde el primer siglo en adelante, ¿verdad? Que realmente se desvió. Más adelante voy a estar hablando un poquito más también sobre esto. Quiero meter la historia del por qué pensamos como pensamos. Es decir, por qué es que nosotros como cristianos reformados, ¿verdad? O cristianos apostólicos o cristianos pentecostales, evangélicos, ¿por qué piensan de esa forma? ¿Por qué es que no pueden unir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen que es una división? Eso en realidad ocurre en la historia y está muy recalcado en la historia. No es algo escondido, es algo que hay mucha evidencia sobre esto y después vamos a hablar de eso. Pero básicamente la semana pasada estuvimos diciendo que el apóstol Pablo en todos sus escritos utiliza la ley de Moisés y los profetas, que es un punto muy importante, ¿verdad? Porque obviamente si la ley queda abolida y ya no tiene ningún valor de enseñanza, pues entonces, ¿por qué Pablo pues lo utiliza para enseñar su doctrina, verdad? Después de eso estuvimos hablando sobre el famoso texto de Romanos 6:14, donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y cómo la gente lo ha malinterpretado, ¿verdad? Y me tomé el tiempo de dar ciertos puntos, ¿verdad? Y básicamente llegamos a la conclusión de que el apóstol Pablo estaba diciendo que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, ¿verdad? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo según el contexto del texto, según el contexto del capítulo y según el contexto de toda la Biblia y el libro de los Romanos. Amén. Entonces es necesario el contexto, ¿verdad? Para no crear el pretexto de no obedecer la palabra de Dios. Y también estuvimos analizando brevemente el error de la dispensación de la gracia. ¿Ok? Si pueden ver ustedes después, las dispensaciones, hay varias áreas donde se enfocan, ¿verdad? Pero estuvimos viendo que también esa enseñanza de la dispensación forza a pensar al estudiante de que simplemente estamos en una época de gracia por medio de Yeshua, ¿verdad? Pero en realidad nosotros estuvimos mirando que Dios es un Dios de gracia desde el principio, y miramos cómo es que Dios, la salvación a Abraham fue por gracia. El establecimiento de Israel fue por gracia. El dar la Torah es por gracia, es porque Dios tuvo gracia sobre el pueblo y quería acercarlos hacia sí mismo. Y por eso también miramos cómo el sistema sacrificial de la ley de Moisés es por gracia también. Todo es por gracia. Entonces la semana pasada estuvimos mirando esa idea, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Romanos 6:14. En esta tarde vamos a estar mirando otro
aspecto de los escritos de Pablo que se encuentra en Gálatas 3:12, que dice, Gálatas 3:12 dice, la ley no se basa en la fe. Entonces nos vamos a agarrar de ahí. Después vamos a estar mirando los demás, ¿verdad? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es un versículo ahí mismo en Gálatas 3. Luego, el número 4, vamos a mirar por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las obras de la ley. Después vamos a estar hablando de la circuncisión, nada es, dice el apóstol Pablo, ¿a qué se refería? El número 6, la ley nos esclaviza. Gálatas 4, verso 9 al 10. ¿Justificados por fe o justificados por obras? Todas estas cosas, hermanos, están atadas, ¿ok? Entonces vamos a estar mirando ciertas cosas que, tal vez vamos a estar usando los mismos textos, pero obviamente porque es el mismo apóstol Pablo. ¿Se fijan? Romanos fue escrito por Pablo, es una epístola a los romanos. Gálatas es escrito por Pablo. Primera de Corintios, obviamente Santiago no, pero Santiago, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar conectando Santiago con Romanos 3:28, ¿ok? Pero eso ya es después. Hoy, quiero enfocarme en Gálatas 3:12. Dice, ahora bien, la ley no se basa en la fe. Imagínense cuando la gente lee este versículo. ¿Ok? Porque la tendencia de la gente y de los predicadores también es enfocarse en un solo texto, fuera de contexto. Y ya vimos el daño que ocurre cuando extraemos solamente una partecita de un texto y no leemos el contexto, ¿verdad? Ya miramos el error que se causa. Pero entonces cuando la gente lee esto, la ley no se basa en fe, en la fe. ¿Saben qué es lo que me han dicho la gente, hermanos? Mira lo que dice aquí. La ley no se basa en la fe. Entonces, cuando leen la palabra ley, ¿verdad? Como ya hablamos la semana pasada también, las diferentes clases de leyes que habla el apóstol Pablo, hay muchas leyes a cuál se está refiriendo, ¿verdad? Yo les he dicho, hermanos, por regla, una regla bien sencilla antes, les he mencionado, pero para repetir, recordemos que una forma fácil de identificar si está hablando de la ley de Moisés o cualquier otra ley, usualmente cuando es algo positivo, se refiere a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Cuando es algo negativo, entonces se refiere a cualquier otra ley. Hay leyes civiles, a leyes gramaticales, hay leyes en la ciencia, está la ley de la gravedad, está la ley, hay tantas leyes, leyes del gobierno, leyes estatales, leyes federales, todo tipo de leyes, ¿verdad? Leyes en la casa, leyes en el trabajo. ¿De cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo? Lo voy a leer todo. Dice, ahora bien, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. ¿Será esta segunda parte, al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas? Ahorita lo vamos a mirar. Usualmente cuando la gente lee esta segunda parte, piensa que es una connotación negativa. ¿Pero será una connotación negativa? Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando la gente lee este versículo, piensa que la ley de Moisés no es de fe, ¿verdad? Y eso se los digo porque me lo han dicho a mí personalmente. Utilizan este versículo para basarse ahí, ¿verdad? Cierta gente que lee los textos fuera de contexto. Entonces vamos a mirar si realmente esta es la idea de Pablo, ¿ok? Entonces vamos a investigar el texto. Vamos a analizar el contexto de este texto para ver si eso es de lo que se está hablando. Y quiero que presten atención. Si tan solo aprendiésemos, hermanos, a leer bien, cuidadosamente y con calma, y no crear una doctrina de una sola sentencia, entonces tendríamos una mejor idea
de lo que está hablando Pablo. Por lo menos supiéramos, si leemos bien el contexto, por lo menos nos diéramos cuenta que Pablo no puede estar hablando de la ley de Moisés o la ley de Dios. Es imposible. Voy a leer desde el versículo 1, ¿ok? Así que ténganme paciencia porque necesitamos ver el contexto. Dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Dice, ¿quién les hechizó? Una referencia muy negativa. ¿Quién les hechizó? Ahí por eso lo marqué, lo subrayé, porque si guardar la ley de Dios o la ley de Moisés es un hechizo, entonces quiere decir que viene de la hechicería, de la brujería, ¿verdad? Nota. Solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Ok, ahí noten otra vez. Carne. Ok. ¿Cuáles son las obras de la carne? Yes. ¿Se fijan cómo el mismo contexto nos está indicando, hermanos, que es imposible que esté hablando sobre la ley de Moisés? Sigue preguntando, ¿tantas cosas padecieron en vano? Si de veras fue en vano. Entonces el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Otro punto. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Otro punto muy importante, fíjense, leamos bien, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Amén. Si está hablando, bueno, déjeme leo más adelante. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Eso es una referencia de Deuteronomio 26, 27, 26. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Dice, porque el justo vivirá por la fe. Aquí está, ¿saben a quién está citando aquí, hermanos? Porque el justo vivirá por la fe. Entonces está citando, hay una referencia aquí, ¿verdad? Deuteronomio 27, 26. Y luego hay otra referencia. Bueno, esta otra referencia de Romanos 2, 3, ahorita vamos a mirar, pero aquí, porque el justo vivirá por la fe. Ese es Habacuc. ¿Ok? Ahora bien, la ley, aquí es el texto en cuestión. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Aquí está, hermanos, otra referencia. ¿Saben de dónde es esta referencia? Es de Levíticos. Ahorita vamos a ver si tenemos tiempo, a ver si no, a ver si podemos notar esto. Entonces, fíjense. Como pueden ver, subrayé ciertas palabras o ciertas sentencias que nos llevan a analizar realmente lo que se está hablando. El mismo contexto nos está hablando de algo diferente. Entonces, aquí nos podemos hacer ciertas preguntas. ¿Qué son las obras de la ley? Es una buena pregunta. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, y también tenemos que preguntar ¿qué significa
¿verdad? Que si fueron ellos hechizados o cayeron en el hechizo ¿de qué? ¿De guardar la ley de Moisés? Y también tenemos que preguntar, ¿qué significa la carne aquí? ¿Ahora terminarán en la carne? ¿Acaso guardar la ley de Dios nos lleva a vivir en la carne? Yo creo que no. Porque menciona, a ver, las obras de la ley, 1, 2, 3 veces, por lo menos que yo veo aquí. 3 veces menciona las obras de la ley y las obras de la ley están relacionadas con maldición. ¿A poco la ley de Moisés nos lleva a la maldición? ¿Es lo que dice Josué? ¿Es lo que dice todo el libro de Deuteronomio? Necesitamos analizar todas esas referencias. Es evidente que las obras de la ley son las obras de la carne. Ahora terminarán en la carne, pregunta el apóstol Pablo, porque si se refiere a la ley de Moisés que guardó Jesús, entonces Jesús comenzó y terminó en la carne. Y sabemos según Romanos 8 que las obras de la carne son en oposición a la ley de Dios. ¿Se fijan en la lógica, hermanos? Si es cierto que la ley de Moisés es igual a las obras de la ley y las obras de la ley nos dirigen a la maldición y a las obras de la carne, entonces Jesús, nuestro amado Yeshua, que fue perfecto, él anduvo caminando en la carne todos los días de su vida porque él guardó la ley de Moisés. Eso no tiene ningún sentido. En Romanos capítulo 8 nos dice que las obras de la ley son enemistad contra la ley de Dios porque la carne no se somete a Dios y tampoco puede guardar la ley. O sea, la ley de Dios. Amén. Eso ya se los leí la semana pasada, pero quiero que le echemos un vistazo una vez más. Si se regresan ahí o se abren su Biblia, vamos a recordar lo que dice en Romanos 8, porque ese texto también lo pueden marcar, o más bien sería mejor si se lo memorizan, ¿verdad? Por lo menos el capítulo 8 de Romanos, al inicio. Dice el versículo 7, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, wow. Fíjense cómo dice Deuteronomio 27:26. Es una referencia que miramos en Gálatas. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Es lo que dijo el apóstol Pablo, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan el hermano Carlos estuvo hablando un poquito sobre esto, ¿verdad? La semana pasada, y él estuvo notando que hay un contraste, ¿verdad? Entre la maldición y la bendición para el pueblo de Israel. Por un lado está la maldición, perdón, la bendición, ¿verdad? Y la palabra nos instruye a que todos los que guardan la ley de Moisés iban a ser benditos, iban a ser victoriosos, iban a tener todo iba a estar bien, les iba a ir bien. Una y otra vez se los recuerda. El contraste, los que iban a caer bajo la maldición eran aquellos que no iban a guardar la ley de Moisés. Los que se apartan de la ley de Moisés son los que están bajo maldición. A eso se está refiriendo Deuteronomio 27:26. Es necesario leer todo el capítulo, obviamente, pero esta es una referencia concreta, hermanos. ¿Cómo Moisés va a decir una cosa en Deuteronomio 27:26 y luego el apóstol Pablo decir otra cosa? Eso es imposible porque ya dijimos al iniciar
esta serie, que el apóstol Pablo predicó lo mismo que Yeshua y Yeshua predicó lo mismo que Moisés. Es el mismo evangelio. Entonces es imposible que el apóstol Pablo esté hablando de algo diferente. Simplemente les está recordando a los Gálatas que si no permanecen en la ley de Moisés para cumplir las cosas que hay ahí, entonces van a estar bajo maldición. Es lo opuesto. Amén. Pero la gente piensa que el guardar la ley de Moisés nos lleva a la maldición. Eso es, oh my God. Hasta no se puede, no se puede. A ver, aquí tenemos la referencia de Deuteronomio 27:26. Maldito el que no cumpla. ¿Qué dice? Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley. ¿Se fijan? Tan claro, hermanos. Poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces, los Gálatas insensatos se alejaron de la ley de Moisés e iban otra vez en la vanidad de los ídolos mudos y sus prácticas mundanas de la carne. Entonces, no es que los Gálatas eran insensatos porque estaban guardando la ley de Moisés. Los Gálatas eran insensatos porque no estaban guardando la ley de Moisés, tal y como dice Deuteronomio 27:26. ¿Se fijan cómo les acabo de decir la misma cosa como 5 veces ya? Es lo mismo una y otra vez, hermanos. No tiene sentido que el apóstol Pablo esté hablando en contra de la ley de Moisés. Es imposible, porque entonces la palabra de Dios está contradiciendo a sí misma. Tenemos que leer bien. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que representan las obras de la ley? Las obras de la ley, por lo menos hasta ahorita sabemos que es una connotación negativa y que posiblemente tiene que ver con maldición, es decir, apartarse de la ley de Moisés. Ok. Esta es la contradicción. Fíjense bien. Acabamos de leer en Gálatas 3:12 que dice que la ley no se basa en la fe. Ese es el texto en cuestión. Pero inmediatamente miramos una contradicción muy grande a propósito. Porque fíjense lo que dice Jesús en Mateo 23:23. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Mateo 23:23. Entonces, si Pablo está diciendo que la ley no se basa en la fe, ¿por qué pues Jesús acaba de decir aquí que lo más importante de la ley? Acuérdense, estamos utilizando la Reina Valera 1960. Entonces estamos pensando tal y como pensaría un hermano leyendo la Reina Valera 1960. Porque si se están basando en un texto de la Reina Valera 1960, la misma palabra que están leyendo ellos están contradiciendo. Y aquí está la contradicción. ¿Se fijan? Jesús, por un lado, está diciendo que lo más importante de la ley es la fe, y por el otro lado tenemos la contradicción de Pablo decir que la ley no se basa en la fe. Si el apóstol Pablo miramos que él mismo dijo que él enseña lo mismo que Jesús enseñaba. Ay, quisiera ver sus caras, hermanos. Quisiera ver sus emociones. Segundo, ¿somos o no somos justificados por la ley? Vamos a ver. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:11, desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo acá está diciendo en Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios,
sino que los hacedores de la ley serán justificados. Qué raro, ¿no? ¿Sí notaron eso? En Gálatas 3:11 parece decir que Pablo está diciendo que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Pero ¿de cuál ley se está refiriendo Pablo? Acabamos de mirar el contexto que habla las obras de la ley. Pero en Romanos 2:13 dice que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿somos o no somos justificados por la ley? Porque Pablo se está contradiciendo de una manera tan real, tan clara. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que las obras de la ley es la referencia. Tenemos que investigar, tenemos que saber cuáles son las obras de la ley. ¿Qué significa eso? Porque las obras de la ley no son iguales a la ley de Moisés. ¿Ok? Deuteronomio 6:25 dice que tendremos justicia cuando hayamos de poner todos estos mandamientos por obra. Ahí lo pueden ver ustedes después, aunque ya lo miramos hace unas semanas en las parashas. Ok, ahí les da otra vez. Vamos a mirar, vamos a ver si podemos conectar lo que Pablo está diciendo o si podemos por lo menos averiguar si hay algo más que tenemos que tal vez investigar un poquito más. Es lo único que estamos buscando hacer ahorita. Queremos ver si lo que acaba de decir el apóstol Pablo, que la ley no se basa en la fe, es correcto o no. Si él mismo se contradice, aunque ya vimos que se contradice supuestamente, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una pregunta. ¿Acaso la ley de Moisés o la Torá no es palabra de Dios? Porque en Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la razón que estoy haciendo hincapié aquí, hermanos, es porque muchos predicadores se basan tanto en este versículo para decir que tenemos que leer la Biblia, aprendernos textos de memoria, vivirla, para así producir fe en nosotros, ¿verdad? En cierta forma. Pero entonces, si estamos diciendo que la ley no es de fe, entonces tendríamos que decir que la ley de Moisés no provino de Dios. Tendríamos que decir que Dios no le dio la ley a Moisés. Tendríamos que decir que los 10 mandamientos no vienen de Dios porque son los primeros mandamientos que fueron inscritos por el dedo de Dios mismo, según lo que escribió Moisés. Espero que me entiendan. O espero más bien que me esté explicando. Eso es lo que espero. Todas estas son referencias, hermanos. Deuteronomio 4:2, 4:10, 9:10, 12:28, 27:3, 28:14, Josué 3:9, Josué 24:26, Isaías 1:10, Isaías 2:3, Jeremías 1-4, Jeremías 11:10, Jeremías 13:10, Miqueas 4:2, donde nos dice, o por lo menos se refiere a que la Torá es palabra de Dios. Todas estas referencias, todas ellas, y hay más. Estas simplemente para mí son las más claras. Entonces sabemos que la ley de Moisés es palabra de Dios y por ende nos lleva a la fe, según Romanos 10:17. ¿Amén? Es todo lo que veamos. Estamos simplemente descubriendo, estamos mirando ciertos puntos de vista del apóstol Pablo para ver si podemos conectar o descubrir lo que el apóstol Pablo realmente está diciendo. Tiene que haber algo más, porque no se puede contradecir él. Okay.
La Torá es palabra de Dios. Ok, vamos a leer este texto. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Ahora, noten que este es Miqueas, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y Miqueas estaba guardando la ley de Moisés. Entonces, cuando ustedes lean esta palabra ley en la Reina Valera 1960 o la Reina Valera actualizada o cualquiera de ellas, de esas versiones, la palabra ahí es Torá. Entonces, de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, la palabra de Jehová será opuesta a la ley, parece que no. Según lo que acabamos de aquí es evidencia de Miqueas 4:2, que la ley o la Torá es palabra de Jehová. Entonces confirmamos pues con un solo texto, hay muchos más, que la Torá es palabra de Dios y es absolutamente la fuente de nuestra fe. Una pregunta sería, ¿sería lógico pensar que Dios pudiera producir algo que no esté basado en la fe? Si Dios es la fuente también de la fe, o él es el origen de la fe verdadera, sería ilógico que él produjera una ley que no se basa en la fe. También pudiéramos preguntar, ¿sería justo de parte de Dios demandar fe de su pueblo y luego producir una ley que no es de fe para obedecerla? Fíjense, hermanos, fíjense en esto, ¿ok? Me acabo de acordar de algo. Cuando Jesús, durante su ministerio, ¿cuántas veces miramos que él buscaba que la gente que le escuchara o gente que buscaba ser sanada, que tuvieran fe? ¿Cuántas veces? Siempre. Esa es la respuesta, siempre. Ahora recordemos que Jesús estaba bajo la ley de Moisés. Amén. Y todos ellos estaban bajo la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es que Jesús buscaba tener fe o que ellos tuvieran fe si estaban bajo la ley de Moisés, que no se basa en la fe? Eso es ilógico. Porque una y otra vez Jesús demandó que tuvieran fe desde el principio. Ahorita vamos a mirar un poquito más de eso. Es solamente un pensamiento, ¿verdad? Tal vez un poco extraño, pero piensen en la lógica, ¿verdad? En la lógica de lo que estamos hablando. Entonces, esto sería como una evidente injusticia de parte de Dios, de un Dios justo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos fortalecer este texto, este pensamiento un poquito más. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que nos llaman la atención aquí? La palabra fe y la palabra agradar, ¿verdad? Entonces es imposible. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? ¿Por qué lo estoy usando estos textos? Estoy usando los mismos, en realidad, estoy usando los mismos textos fuera de contexto como la gente, pero lo que estoy haciendo en la simplicidad de lo que estamos hablando, lo que quiero hacer es que conectemos esos mismos textos que ellos sacan de contexto para establecer un fundamento. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pensemos en esto. Si la ley no se basa en la fe,
entonces, por medio de la ley es imposible agradar a Dios. Por medio de guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios, es imposible agradar a Dios porque la ley no se basa en fe, ¿verdad? Eso significa que Juan se equivocó, pues, porque dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Qué curioso, ¿no? Que Juan conecta el poder agradar a Dios con guardar sus mandamientos. Pero acá dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces los mandamientos no son de fe, la ley no es de fe, entonces es imposible agradar a Dios. No. Porque obviamente la ley, los mandamientos de Dios, obviamente tienen fe, pero Pablo se está refiriendo a algo diferente. Ahora pensemos, me miro acá más adelante, agradar a Dios. Ok. Qué interesante, ¿verdad? Que pues entonces, para nosotros poder agradar a Dios, es necesario guardar sus mandamientos. Y eso es el mensaje esencial de la Biblia en sí, desde principio a fin. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Guardando sus mandamientos. El mismo apóstol Pablo, no, este es Pedro, ay, me equivoqué. Bueno, el apóstol Pedro dice, porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al espíritu de las cosas del espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero acabamos de establecer, ¿verdad? Que a Dios le agrada cuando guardamos sus mandamientos, su ley. Entonces, obviamente, el vivir en la carne es imposible agradar a Dios porque los que andan en la carne no se someten a la ley de Dios, como acabamos de leer. Este es el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, donde acabamos de leer. Vamos a mirar el contraste. Los que se sujetan a la ley de Dios son los que andan en el espíritu, mas los que andan en la carne no se sujetan a la ley de Dios y no pueden agradar a Dios. Otro punto de vista utilizando la lógica. Todos concordamos que Jesús guardó la ley o la ley de Moisés. Entonces, si la ley no se basa en la fe, entonces Jesús no pudo agradar a su Padre porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se fijan? Si la ley no proviene de fe, ¿verdad? Y es imposible agradar a Dios sin fe, entonces es imposible que Jesús hubiera agradado al Padre. Jesús hubiera, porque dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces Jesús pecó, ¿verdad? Porque la ley no se basa en la fe. Ay, Señor Santo. Se fijan, hermanos, es lo mismo una y otra vez, tantas contradicciones. Pero recordamos lo que dice la voz celestial. Este es el amado Hijo mío, el cual yo me he agradado y guardo la ley. Entonces lo que estamos diciendo básicamente es que el apóstol Pablo se tiene que haber estado refiriendo a algo diferente con esa frase. Eso es todo. Amén. Con todo esto lo que les estoy enseñando, es imposible que se esté refiriendo a lo que leemos, ¿verdad? Simplemente a simple vista. Entonces vamos a mirar esta frase. La ley no es de fe. Pero evidentemente se está refiriendo a las obras de la ley que menciona en Gálatas 3:10. Las obras de la ley y la ley de Moisés no son la misma cosa. Para comprobar esta realidad necesitamos contrastar los escritos de Pablo porque él es casi el único escritor que menciona las obras de la ley. ¿Sabían eso, hermanos? El apóstol Pablo casi es el único que menciona las obras de la ley.
Nunca nadie en toda la Biblia, si ustedes ponen en un search, pongan un search en Google y pongan esa frase, las obras de la ley, van a aparecer simplemente en los escritos de Pablo y en el libro a los hebreos, o la carta a los hebreos, o la epístola a los hebreos. Pero curiosamente, mucha gente cree que Pablo escribió la epístola a los hebreos. Bueno, pues, las obras de la ley no es mencionada por ningún otro escritor, al menos que yo sepa. Ni siquiera los mismos rabinos, hermanos, en toda la historia han utilizado las obras de la ley. Veamos dos pasajes que Pablo dice la misma cosa, pero son muy diferentes. Dice Romanos 3:20, fíjense, lean bien. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Porque por las obras de la ley, otra vez, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Pero fíjense cómo dice Romanos 2:17. Porque no son los oidores de la ley, son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿somos o no somos justificados por la ley? Porque primero dice Pablo que sí somos justificados en Romanos 2:17 y un capítulo después, en Romanos 3:20 dice que no, que por las obras de la ley ninguno será justificado. Pues, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cuáles son, pues, estas obras de la ley? ¿Alguna vez han escuchado de Masé HaTorah? Mucha gente no ha escuchado de esto, hermanos, de estos escritos. Yo por primera vez aprendí sobre estos escritos cuando estuve leyendo el libro La restitución de todas las cosas de Joseph Farah. Estuve mirando es como un documento que se encontraron en las cuevas de Qumran en el año 1946 al 1956. Y esta frase, Masé HaTorah, significa, ¿saben qué significa? Las obras de la ley. Así lo interpretaron, hermanos, los arqueólogos y esa gente que estuvo ahí. ¿Ok? Masé HaTorah significa las obras de la ley. Y cuando descubrieron este documento, ¿verdad? Que lo descubrió Martín Abegg, se alegraron mucho porque pudieron ahora conectar tal vez los escritos de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo menciona las obras de la ley y ahora en este documento que encontraron en las cuevas de Qumran, encontraron específicamente esas mismas palabras, las obras de la ley. Pero quiero que vean lo que según Martín Abegg registró en esta revista que se llama The Biblical Archaeological Review. Ustedes lo pueden buscar online, ahí está todo. Dice, las obras de la ley concluye que la frase, que Martín Abegg de Biblical Archaeological Review en las obras de la ley, ese es lo que él escribió, concluye que la frase obras de la ley se refiere a las enseñanzas rabínicas del Talmud. Ahora, simplemente es un señor, ¿ok? Es una sola persona. Y hay otras personas que yo he leído, son maestros apologéticos de la universidad, que ellos no concuerdan, obviamente, ¿verdad? No concuerdan con él y hablan que las obras de la ley sí se refiere
a la ley de Moisés, esto y lo otro. Entonces, siempre va a haber estas cosas, ¿verdad? Siempre tú dices una cosa y alguien más puede usar la misma frase para decir otra cosa. Entonces es difícil determinar, pero simplemente nos da una idea por lo menos, ¿verdad? Por lo menos es interesante notar que hay un documento que se llama Obras de la Ley, lo cual es una referencia al apóstol Pablo, no sabemos, o tal vez es algo que ellos ya conocían. Es todo lo que estamos diciendo aquí. Entonces es muy posible que las obras de la ley, en mi punto de vista, que las obras de la ley se trate de las tradiciones de los hombres en Marcos 7, 1 al 9. Quiero que vayamos ahí. Ok, este es Jesús hablando a los fariseos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos, no a la ley de Moisés, sino a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de las divanes. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras o sucias? Y les respondió diciendo, bien profetizó acerca de vosotros Isaías, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Se fijan? Que las tradiciones de los hombres o de los ancianos se van en contra, en realidad, en muchas formas, a los mandamientos de Dios. Les decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Amén. Y pueden seguir leyendo todo ese capítulo, en realidad, ¿verdad? Marcos capítulo 7 habla de esto. Y mucha gente no entiende, hermanos. No entiende la diferencia y el contraste que está haciendo Jesús. Jesús no está hablando de la ley de Moisés. Jesús está hablando de las tradiciones de los hombres, de las cuales venían desde el tiempo del profeta Isaías. O sea que ya era un problema desde antes. El problema de guardar los mandamientos de los hombres como doctrina muchas veces van en contra de lo que ya fue establecido de parte de Dios. Ese es el problema y ese es el cuidado que debemos aún nosotros también tener. Vamos a mirar tres elementos, ¿verdad? Ya para terminar, tres elementos, porque existen tres elementos principales a los que se refiere, a los que se puede referir el apóstol Pablo con la frase las obras de la ley. La primera de ellas es la autojustificación. La segunda es la rutina externa. Y la otra es la religiosidad. Amén. Entonces, estos tres elementos los vamos a tratar de explicar así bien sencillamente para ver si nos podemos dar una idea de lo que realmente significan las obras de la ley. Aunque ya les dije, o más bien el texto nos enseña que las obras de la ley es algo negativo, no es algo positivo, obviamente. La autojustificación, es decir, ¿cuánta gente no hemos escuchado muchas veces? Hey, no me prediques de Cristo, no me digas de Dios, porque pues yo soy una buena persona, no le hago mal, no le hago daño a nadie, no robo, no mato, ¿verdad? Y se autojustifican. Y podemos encontrar en las escrituras esta clase de acciones. Dice,
a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí es un problema, hermanos. Cuando nos autojustificamos y pensamos que somos justos porque yo hago algo bueno, ahí ya caemos en el error. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece o cualquiera que se autojustifica será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, hermanos, este hombre, este hombre que estaba orando, este fariseo, hacía cosas buenas. Dice que él daba sus diezmos y él ayunaba y no era adúltero ni ladrón, hacía cosas buenas. Pero aún el Señor le está diciendo que por cuanto él se está autojustificando, esas cosas vienen a ser malas. Y esas son parte, yo creo, de las obras de la ley. Cuando nos autojustificamos y nos damos crédito a nosotros mismos, descreditamos la obra que Dios hace en nosotros, menospreciamos a los demás, nos autojustificamos pensando que somos muy buenos por nosotros mismos, pero dice la palabra del Señor, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí están unas referencias que hablan de estas cosas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, verso 8 al 9. Entonces, en las obras de la ley, creo yo que cae este elemento, hermanos, de la autojustificación. Tengamos cuidado de esas cosas. Cuando nos autojustificamos y pensamos que somos mejores que los demás, los menospreciamos, nos autojustificamos y entonces Dios mismo nos niega la justificación. ¿Se fijan? También el otro elemento que puede existir en las obras de la ley es la rutina externa de guardar los mandamientos de Dios. Una pregunta, ¿será posible guardar los mandamientos de Dios externamente sin el ingrediente de la fe? Yo creo que sí. Recordemos que la fe está directamente relacionada con las obras externas, pero el problema es cuando el ingrediente de la fe está ausente, causa grandes estragos. Un ejemplo, hermanos, los judíos ortodoxos, esas personas guardan los mandamientos mejor que nosotros. Pero ellos niegan al Mesías, a Jesús. Y dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:23, que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, sabemos que ellos están bajo una, digamos, una temporada, ¿verdad? Donde se les ha cegado, no se les ha permitido reconocer al Mesías, pero de todas formas, parece ser que estos hombres desafortunadamente, es más, hay un texto que dice, y les daré leyes para que anden en ellas, refiriéndose a otras leyes que no eran la ley de Dios. Voy a buscar ese texto porque también me llamó la atención y se me olvidó ponerlo. Pero miramos pues, hermanos, que hay por lo menos es posible de que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuánta gente, yo me acuerdo en el cristianismo, por decir así, que había gente que iba a los cultos y cantaban cantos y tal vez hasta pasaban a orar, pero luego los mirabas afuera y eran
los más despreciables del mundo, mentirosos y rateros y de todo. Entonces mucha gente iba a la iglesia como nomás, como una rutina de hacer los domingos. O iban a las células nomás por ir, ¿verdad? Porque ya me trajo mi esposa y ya me trae hasta el tope, ¿verdad? Que me ande, dice que vaya a la iglesia con ella y ahí va a la iglesia. Pero no, aunque está cumpliendo con el mandamiento de reunirse, no lo está haciendo de corazón. De la misma manera, de la misma manera, hermanos, el pueblo de Israel en Isaías 58 lo vemos. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Quiero que lean ese capítulo 58. Porque mucha gente utiliza este texto para decir, ya ves, los sacrificios del Señor no eran buenos y quién sabe qué, eran débiles. No se está refiriendo a eso. A lo que se está refiriendo es que esta gente, hermanos, este pueblo conocía y iban por la mañana y presentaban sus sacrificios y guardaban Shabbat, ¿verdad? Todas las cosas exteriores las hacían, pero su corazón no estaba ahí, hermanos. No lo hacían con fe, pues estaban haciendo cosas malas. Estaban en el ayuno, buscaban lo suyo, ¿verdad? O sea, era una rutina simplemente el hacer estas cosas. Y desafortunadamente, muchas veces también nosotros caemos en el mismo error. Entonces, una cosa tiene que conectarse con la otra. Por eso en esta semana vamos a estar hablando lo que significa observar. Porque ya miramos cómo el Shema significa escucha y obedece. Pero eso es exterior. Escucha y obedece. Es lo que ellos estaban haciendo. Pero cuando viene del re o rej, eso, hermanos, viene de lo interior. Es una pasión, es una delicia. Te conectas con Dios, lo haces por amor, no por una rutina. Todo era una rutina, pues, para ellos. ¿Ok? Entonces, ahí en Mateo 23, el que ya leímos también, ellos estaban diezmando, ¿verdad? Pero simplemente lo hacían por hacerlo, porque ya era una práctica que hacían para autojustificarse también. Pero se les olvidó la justicia, la misericordia y la fe. Todo era una rutina para ellos. Por último, en las obras de la ley es la religiosidad. La religiosidad se trata de las obras, de los mandamientos de los hombres, el enfocarse simplemente en esas cosas, ¿verdad? Todo está atado con lo mismo, ¿verdad? Simplemente son un poquito distintas, pero se basa en los mandamientos y tradiciones de los hombres. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué no son? Ay, ok. Entonces, es imposible que la Torá, que proviene del mismo Dios, fuese sin fe, pues Él es el mismo, Él es la misma fuente de la fe. Entonces, no podemos decir que Dios les dio la ley de Moisés sin venir repleta de fe, por ejemplo. Todos los sacrificios, hermanos, eran por fe. Amén. Cuando lo traían con un corazón sincero, era por fe, porque ellos miraban hacia enfrente lo que significaba. Cuando uno lo hacía de corazón, entregar tus diezmos también, porque estás confiando en que el Señor va a cuidar, que va a estar cuidando por ti, que Él va a proveer lo necesario. Entonces, la ley misma, los sacrificios, los decretos, ¿verdad? Que no sabemos ni qué significan en muchos de ellos, pero lo hacían por fe. Y la palabra fe, hermanos, proviene de la palabra emuná. Lo interesante es
el apóstol Pablo menciona al profeta Habacuc. Dice, el justo por la fe vivirá. Ahí donde leímos, ¿verdad? En Gálatas 3:12 o 13. El justo por la fe vivirá. Bueno, en el Nuevo Testamento, esta palabra fe es pistis, ¿verdad? Pero si miramos la palabra fe en el hebreo, donde fue originalmente escrito Habacuc, la palabra es emuná. Y les iba a enseñar un diagrama y lo tenía ahí puesto, pero lo quité porque no sé si lo iba a necesitar y sí, miren, si lo necesitaba. Entonces sería ilógico, hermanos, pensar que el Señor o sería Dios injusto al demandar fe de nosotros y luego darnos su palabra que no proviene de la fe y decirnos que aguardes. Es como si nos hubiera preparado una trampa simplemente para fracasar y caer. Y Dios no es así, hermanos. Por último, Hebreos 11 menciona a los héroes de la fe, que incluye a Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, fíjense en la lógica. Entonces Moisés en Egipto tenía fe, pero cuando él recibe la ley en el monte Sinaí, se le quitó la fe porque la ley no se basa de fe. Qué tontería, ¿verdad? Ay, ay, ay. Las obras de la ley no son de fe o no se basan en la fe. Eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Amén. I'm going to go ahead and stop.